y hay distintos actores que están haciendo saber la necesidad de que eso pueda ser revisado. Oye, o sea, pero sentido de desdecirse de lo que fue en campaña, ahora la realidad. Andrés Manuel López Obrador también se había sumado a aquellas voces de que la fiscalía fuera propuesta por organismos no gubernamentales y ahora él la quiere presentar, la terna. Se están dando señales contradictorias, se están cambiando opiniones, que si va a la gendarmería, que si no va a la gendarmería, que si fiscalía autónoma sí, que fiscalía autónoma no, que si el ejército sale, que si el ejército se quede. Será pertinente que haya maduración en las propuestas e ideas para no prestarse a especulaciones y desgastes públicos. No es necesario, pero sobre todo cuando el tema de la seguridad es una de las mayores preocupaciones de la gente. Por supuesto que implica un término de relación de absoluto respeto a las Fuerzas Armadas, pero no es una cosa que a mí me guste o no me guste. Lo que dice la Constitución de este país es que las Fuerzas Armadas no pueden realizar labores de seguridad pública. Es lo que dice la Constitución. No es un tema de gustos, es un tema de marco legal. Y sí resulta, pues, no digo ya contradictorio, sino de preocupación, estos bandazos de opiniones. O sea, no hay un rumbo claro. No lo veo, no veo claramente. Estar cambiando propuestas, lo que hace es generar incertidumbre. Y este momento sería justo el momento clave para generar certidumbre en uno de los temas angulares de la vida de la República, que es el tema de la seguridad y la lucha contra la impunidad. Incluso hay fenómenos en el debate público que todavía no son claros sobre el proceso de pacificación y algunas otras. Qué bueno, qué pertinente que haya voluntad de escucha, pero se necesita aclarar mucho más el tema de la amnistía. Cuando el presidente electo habla de que sí al perdón y no al olvido, yo me quedo con la reflexión de fondo. ¿Y quién está pidiendo perdón? ¿Quién pide perdón por Ayotzinapa? ¿Quién pide perdón por Odebrecht? ¿Quién pide perdón por la Casa Blanca? ¿Quién pide perdón por la estafa maestra? ¿Quién pide perdón por Javier Sicilia y a los miles de jóvenes que han sido asesinados o los miles desaparecidos? ¿Quién está pidiendo perdón? No hay en el escenario público nadie que esté pidiendo perdón. Entonces, lo que debemos de tener claro, sí, es que hay que encontrar la fórmula mexicana de la justicia transicional. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a hacer para revisar el pasado? El perdón es la consecuencia de un proceso, no es el inicio de un proceso. Y de manera que cuando el presidente electo nos dice que perdonemos, habrá que preguntarle, ¿y quién está pidiéndonos perdón de algo? El perdón es el reconocimiento de que hubo un error, de que hubo un abuso, de que hubo cosas que estuvieron mal. Supone rectificar y se pone un compromiso de enmienda. Acá, ¿quién pide perdón de qué? Yo no veo en el escenario público nadie pidiendo por la corrupción, por los engaños, por la violencia. Por eso es tan importante que haya una discusión asentada, pausada, donde los distintos actores de la República den sus opiniones, porque estos bandazos lo único que hacen es generar más incertidumbre. Entonces, ¿usted llamaría al presidente electo a que se defina antes de de tomar protesta? Sería muy pertinente tener espacios de discusión con muy diversos actores para encontrar la fórmula mexicana de justicia transicional. Eso entonces nos llevará con mucha claridad a entender modelos de seguridad, de procuración y las instituciones que de ahí se derivan. ¿Qué hacemos con la Fiscalía? ¿Qué hacemos con el Ejército? No es momento, la campaña ya acabó. No es momento estar haciendo declaraciones en contrasentido. Hay tiempo, hay forma y hay condición. Pero lo que no podemos hacer es repetir el error histórico de envenenar la transición democrática nuevamente, como en su momento lo hizo Fox. Fox hizo compromisos en campaña que luego no cumplió. Y eso envició el proceso de transición. No podemos volver a cometer el error de envenenar de inicio la transición a la democracia. Emilio, ¿ustedes como congresistas esperarían que una vez que tome posesión López Obrador se reuniera con el Congreso y realmente se hicieran los planteamientos serios, que no sea así a bote pronto, porque la gente lo que quiere escuchar? En el caso del ejército, incluso él decía que se va a dar con los responsables de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Es de subrayarse la voluntad de escuchar a las víctimas. No es menor, es para mí un signo muy valioso, pero no es suficiente. Tiene que ver con el diseño de política pública, tiene con el diseño de instituciones, y por eso es sí muy importante que se genere un consenso del país, no solo de aquellos que han ganado, que es un hecho, y eso va a ser un indicador de cómo se va a gobernar.
A ver, déjeme explicarlo de la siguiente manera. El PRI no solo es un partido político, el PRI también es una cultura política que ha permeado y que ha transminado a las distintas fuerzas políticas. En la forma en cómo se toman decisiones acá en la Cámara, cómo se integra en comisiones, en la forma que el gobierno electo construye consensos con las demás fuerzas políticas, vamos a ver qué tanta cultura política del PRI hay en Morena. Vamos a ver qué tanta cultura política del PRI hay en el nuevo gobierno. Si nos están hablando de una transformación y un cambio, estos son los hechos concretos que lo van a indicar en realidad más allá de los discursos. La construcción de acuerdos de Estado, la política pública de Estado, más allá de mayorías aplastantes. Si nos quieren decir que van a ser distintos del PRI, este es el momento de mostrarlo. Bueno, y otro, ahora se va a constituir como esa... bueno, en la conferencia dijeron que van a buscar aquí un grupo independiente, un grupo parlamentario independiente en el Senado. Tengo que nada esté del único independiente, pero buscará sumar más adeptos independientes a su causa. De inicio, el término legal es seremos legisladores sin partidos, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Si hay las condiciones para integrar un grupo parlamentario así, lo veremos. De saque en este momento, esa es la condición legal. La figura política sería legisladores independientes y no descartamos la posibilidad de, si se construyen consensos y hay acuerdo en agendas y valores, trabajar por la constitución del grupo parlamentario. ¿Y cuál será su trabajo desde una postura independiente Mire, esencialmente, y minoritaria? Mire, esencialmente seremos voz de causas ciudadanas, de historias y trayectorias, temas de los derechos humanos, temas de la diversidad sexual. De inicio, ¿cómo qué quiere decir eso? Por ejemplo, trabajar por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la Fiscalía Autónoma y que sirva, y también poner ejemplo en casa. Yo saludo con gran entusiasmo las propuestas de austeridad, pero me encantaría escuchar en la misma dimensión las propuestas de transparencia. El tema, de los recursos del Congreso no es tanto cuanto las dietas, qué bueno que se reduzcan. Me encantará reducir mi salario y que se aumente, por ejemplo, el presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda para que los familiares de desaparecidos tengan más apoyo. Eso me encantará, pero me encantará también que los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senadores transparenten los apoyos legislativos. La propia Auditoría Superior de la Federación ha dicho que hay una enorme discrecionalidad y opacidad. Ahí, en esas bolsas es donde está el dinero. Y en las propuestas de autoridad yo no he escuchado ninguna propuesta de transparencia. Perdón, pero ahí es donde está el problema. En la discrecionalidad y opacidad del manejo de los recursos en el poder de la Unión. Entonces era muy importante que las nuevas mayorías nos expliquen, y también los grupos parlamentarios, cómo van a transparentar el uso de los apoyos legislativos. Es ahí donde está el dinero, Entonces, ojalá, bienvenida a la austeridad, pero sobre todo si va acompañada de propuestas de transparencia y reducción de discrecionalidad y opacidad. Quienes están aquí en la Cámara de Diputados lo conocen, ¿no? La propia Auditoría Superior de la Federación ha dicho que en su casa, la Cámara de Diputados y de Senadores, los grupos parlamentarios tienen una enorme discrecionalidad para la asignación de millones de pesos. Venga la austeridad, pero acompañada de transparencia y rendición de cuentas. Como estos pagos de 700. ¿Ustedes le van a exigir al presidente que cumpla este ofrecimiento de buscar realmente a los culpables de la desaparición de los estudiantes? Porque fue un compromiso muy... Entiendo que la persona designada como subsecretario, Alejandro Encinas, se ha reunido ya con ellos. Entiendo que tiene un proceso de construcción de confianza y de trabajo conjunto, lo cual me parece muy significativo. Sería una señal muy buena traer de vuelta al grupo de expertos independientes que goza de la confianza de las familias y del reconocimiento profesional por su trabajo. Regresando al tema del ejército, ¿es pertinente en la situación que se vive en el país que el ejército deje las calles? Porque la situación sigue siendo altamente insegura y tú dices que hay que llegar a los acuerdos, pero los acuerdos se llegan en 2 o 3 meses. Habrá zonas en las que eventualmente no se puede hacer así, incluso hay gobernadores y comunidades que piden, pero entonces la declaración tendría que ser la revisión situacional, la revisión de cada caso, la revisión de cada estado, no una política general. Gracias, Muchísimas gracias por su Gracias. atención.